Hace un poco más de 300 años, Luis María Griñón de Montfort, sacerdote, escribió uno de los libros que es considerado como el más alto contenido en Mariología, en devoción a la Virgen María. Me refiero al Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, así se llama, y dio origen a la familia montfortiana y a muchas personas, infinidad, millones de personas que se han consagrado a la Virgen María gracias a este escrito de San Luis María Griñón de Montfort. Hoy, en el Pulso de la Fe, hablaremos de ambos, de San Luis María, de su tratado y la devoción, y por supuesto, de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra en el cielo. Quédese con nosotros, bienvenido al Pulso de la Fe, hoy, con la verdadera devoción a la Virgen María. En efecto, ese es el tema de hoy. Como se da usted cuenta, es un temazo, porque hablar de la Virgen María y luego hablar del tratado de la verdadera devoción a ella es un regalo de Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar usted hoy con nosotros. Sea bienvenido al Pulso de la Fe. Y para tratar este tema, recibo con especial afecto a Pablo Vivas. Bienvenido, querido Pablo. Gracias, Roberto, por tu invitación y bueno. Qué gusto que estés aquí, querido amigo. Gracias, para mí es una alegría y para la Virgen también. Ah, sí. Sí, yo sé que está muy confiemos que contenta. así sea. A ver si podemos hacerla alegre. Ah, mira que lo necesito y bastante. Pablo Vivas nació en Caracas, Venezuela. Él es predicador católico, es conferencista, él forma parte de la familia montfortiana y verdaderamente que no conozco mejor persona que pueda hablar de este tema hoy. ¿Qué pasó entre San Luis María Griñón y la Virgen? ¿Desde niño le tenía un gran amor? ¿Tuvo revelaciones él? ¿Ella le hablaba o no? ¿O fue solo inspiración del Espíritu de Dios? Es una predestinación misteriosa Ah, de la Santísima Madre. Obviamente San Luis formaba parte de un grupo familiar como de 18 o 19 hermanos. Él no era ni el menor ni el mayor. El padre de San Luis era el hombre, o era uno de los hombres más violentos de aquella Francia. Y San Luis dice que de no haber venido la Virgen María a su vida, él se hubiese convertido en el peor criminal de Francia. habría seguido los pasos de su padre. Hubiese sido un fruto de la violencia, de la iracundia que sufría el padre. Era un abogado, por cierto, pero era iracundo. Y esto pues obviamente fustigaba a la familia. Y sí, como tú bien dices, desde muy pequeño el gran profeta de Montfort, o el padre de Montfort, como se le conoce, también se le dice el gran profeta de la era mariana, San Luis María Griñón de Montfort. Algunos otros místicos lo llaman como María de la Presentación, que es una mística monja española, se refiere a San Luis como el pequeño francés. Sí, son datos curiosos de la mística profética. Y San Luis, como tú bien decías, desde pequeño tuvo experiencias de acercamiento a la Virgen María. No que le haya visto ni se le haya manifestado, ¿no? Como los pastorcitos de Fátima, al decir, sino devoción. Era muy devoto desde muy pequeño a la Santísima Virgen María. En efecto, así fue. Bueno, y ya veremos más adelante detalles de su vida, pero ¿cómo es que este escrito de él llega a convertirse en apenas 300 años, Pablo, en el tratado de la devoción a la Virgen? O sea, no un tratado, él. Hay algo interesante y que tal vez tú no conoces y muchos de los que nos están viendo detrás de las cámaras. Para eso estás tú aquí hoy. Muy bien. Es que el tratado es singular y único en cuanto a la manera en que el cielo reprodujo el tratado. Conocemos muchos santos, grandes santos de la iglesia. No voy a nombrar a ninguno porque siempre las comparaciones son un poco odiosas. Pero debo decir que el tratado es singular, único, repito, porque no vino por inspiración de San Luis.
no vino por dictado del Espíritu Santo a San Luis, no vino por efusión de ciencia usando el intelecto de San Luis. El Espíritu Santo vino de una manera portentosa, única y singular, y le tomó literalmente la mano a San Luis. Literalmente le tomó la mano, sí. Una pluma de ave, un terrón de tinta, una suerte de pergamino de la época, y podrás imaginarte cuán difícil, y aún para el escribiente más versátil, más versado, cuán podía ser el tiempo para escriturar una letra, o sea, una pluma de ave, la tinta no más allá de lo que no debe ir, porque si la sacas se enchumba y pues mancha el papel, y lo difícil que era esto, tardaba 1 año, 2 años en poder escribir un libro o más. Y entonces, en el caso de San Luis, no operó el escrito a través de las potencias cognitivas, ni por meditación, ni por reflexión, ni por dictado del Espíritu Santo, como en el caso de todos los demás santos de la iglesia, sino que, repito, le toma literalmente la mano y lo lleva a escribir. San Luis lo único que veía era que el Espíritu Santo le movía la mano, nada más. ¿Tú cómo sabes esto? ¿Cómo puedes dar razón de ello? Interesante, ¿te acuerdas del padre Luciano Cicciarelli? Sí. Este gran padre que estuvo por muchas partes, por todas partes. Aquí hay una foto de él, fíjate, con el Papa Juan Pablo II, si pueden ponchar en la cámara. Claro. Aquí la producción de este programa es lo máximo. Ok, eso no. Está con el Papa San Juan Pablo II. Bueno, ahí estaba más joven, ¿no? Ajá. Esto, pues, me lo testificaba el padre Luciano. Ah. Me correspondió en Venezuela recibirlo muchas veces, organizarle muchos retiros, y gran parte de mi formación se debió a todo el acompañamiento que durante más de 10 años me correspondió hacer con el padre Luciano, las correrías que me correspondió por toda Venezuela. ¿Él afirmaba esto? Él afirmaba eso, sí, que en 24 horas fue transmitido, y creo que es efectivamente así. ¿Por qué? Porque como me enseñaba el padre Luciano, me dijo muchas veces, Pablo, es el libro más odiado por Satanás sobre la faz de la tierra. Y de hecho en el numeral 114, San Luis lo dice, o el Espíritu Santo lo escribe en el numeral 114. Es algo así. El diablo le dice a San Luis, si sigues escribiendo ese libro te voy a matar. Y San Luis le dijo, pues tendrás que matarme porque yo lo voy a terminar. Y en efecto, el diablo lo mató. ¿Lo mató en qué sentido? Él es mártir de la iglesia. San Luis muere a la edad de 43 años. Y los enemigos de la iglesia en aquel momento, porque las conversiones que generaba San Luis eran fervorosas, numerosas, llegaba a pueblos enteros y prostitutas y ladrones se convertían. Entonces los enemigos de la iglesia, enfurecidos, traman cómo envenenar a San Luis en un alimento, lo envenenan, San Luis lo ingiere, no muere en el acto, pero eso deteriora sus órganos y finalmente al cabo del tiempo termina muriendo. ¿Nos estás diciendo acaso, Pablo, que todo este libro se escribió en 24 horas? En 24 horas, así es. A ver la foto del padre. Además, tengo algo para poderlo explicar. El padre Cicciarelli, a ver si podemos ver al padre Cicciarelli. Sí. La cámara aquí. Es sobrenatural, Roberto. Sobrenatural, completamente. Claro, no es natural. Es sobrenatural. Por lo tanto, es y he explicado a veces esto. Uso un símil, una semblanza para explicar qué tan importante es el libro, ya que estamos aquí en México. Lo que es la Virgen a la tilma, lo que es Jesús a la Sindone de Turín, lo es el Espíritu Santo al tratado. ¿Qué tal? Vamos a conocer algo más de este tratado. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su esencia? Y le diré una cosa, esto que usted va a escuchar, tomado de un texto que escribió el Papa Santo Juan Pablo II dirigido a la familia montfortiana. Ajá. ¿En qué consiste este escrito? Mire. El Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, escrito por San Luis María Grignion de Montfort y publicado a inicios del año 1700, permaneció prácticamente desconocido durante más de un siglo, hasta que en 1824 fue descubierto casi por casualidad, y luego de publicarse en 1843 tuvo un éxito inmediato y se reveló como una obra de extraordinaria eficacia en la difusión de la devoción a la Virgen Santísima. Bajo la guía de su autor no existe el temor de que el culto a María, si se hace excesivo, acabe por comprometer la supremacía del culto debido a Cristo.
pues el pensamiento mariológico de San Luis María se sustenta en el misterio trinitario y en la verdad de la encarnación del Verbo de Dios. Se trata de una doctrina vívida, de notable profundidad ascética y mística, expresada con un estilo vivo y ardiente que utiliza a menudo imágenes y símbolos. San Luis María propone la contemplación de todos los misterios a partir de la encarnación que se realizó en el momento de la Anunciación, pues la verdadera devoción mariana es cristocéntrica y el amor a Dios mediante la unión con Jesucristo es la finalidad de toda devoción auténtica. La devoción a la Santísima Virgen es un medio privilegiado para hallar a Jesucristo perfectamente, para amarle tiernamente y servirle fielmente en un deseo de participar en la indecible comunión de amor que existe entre Él y su Madre. Una de las expresiones más altas de la espiritualidad de San Luis María Grignion de Montfort se refiere a la identificación del fiel con María en su amor a Jesús, en su servicio a Jesús. En la espiritualidad montfortiana, el dinamismo de la caridad se expresa especialmente a través del símbolo de la esclavitud de amor a Jesús. Esclavitud que ha de interpretarse a la luz del admirable intercambio entre Dios y la humanidad en el misterio del Verbo encarnado. Un verdadero intercambio de amor entre Dios y su criatura en la reciprocidad de la entrega total de sí. Se trata de entregarse totalmente a Jesús, respondiendo al amor con el que Él nos ha amado primero. En los escritos de San Luis María encontramos el mismo énfasis en la fe que vivió la Madre de Jesús a lo largo de un camino que va desde la encarnación hasta la cruz, una fe en la que María es modelo y tipo de la Iglesia. Ahí vemos al padre Cesarelli con San Juan Pablo II. Pablo, a ver, ¿qué más de este tratado? ¿Qué más de la devoción? Los mexicanos somos marianos, como sabes, y vamos a la Basílica de Guadalupe. Así es. Y le pedimos, poco nos comprometemos. Hay tristeza en decirlo, pero diríamos que somos muy devotos y de pronto nos encontramos con que hay una verdadera devoción. Así es, lo cual supone que hay una falsa. O que hay muchas devociones o muchas piedades, pero que esta es la verdadera. ¿Cómo explicas eso? Es la piedra angular de todas las devociones. Marianas. Marianas, sí. Y dice San Luis, textuales, que de todas las devociones esta es la más importante. Porque podemos tomar cualquier devoción y la verdadera devoción a María es la única que nos une de manera total y perfecta a Jesucristo. Podemos tener devoción a cualquier santo, lo cual es bueno, pero ninguna de esas devociones nos va a unir tan a Jesucristo como la devoción a María. Es lo que enseña San Luis. ¿Por qué? Porque María es la criatura más perfecta que nos lleva a la unión con Jesucristo. O sea, en la medida que nos unimos total y perfectamente a María, seremos llevados total y perfectamente a Jesucristo. De hecho, en el numeral 257, que se puede decir que es como la síntesis del tratado, dice lo siguiente. O sea, nada de lo que yo digo son palabras propias, solo estoy parafraseando el tratado. Entonces, fíjate, el numeral 257, incluso ahí en el teleprompter, lo pueden de repente tal vez ver si el equipo de producción lo coloca. 257 es esto, fíjate. Todo se resume, o sea, la devoción, la consagración verdadera. Todo se resume en obrar siempre por María, con María, en María y para María, a fin de obrar más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. Y en el numeral 120 del Tratado de la Verdadera Devoción, San Luis apuntala lo siguiente, que va en este mismo orden de revelación. La plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarnos, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Perfecto, en principio es así. Ahora, ¿cómo llegamos aquí? Es la pregunta, de manera perfecta, sin fallas, sin errores, sino de una manera segura. Por consiguiente, la más perfecta de todas las devociones es, sin duda alguna, la que nos asemeja, une y consagra más perfectamente a Jesucristo. Pero ¿cuál es esa? Ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo, por eso es
que es la devoción más perfecta para llegar a Jesucristo. Y dice que María es la criatura más perfecta para asemejarse a Jesucristo, que mejor nos consagra y hace semejantes a nuestro Señor, es la devoción a su Santísima Madre. Y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. La perfecta consagración a Jesucristo es por lo mismo una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen María. E incluye algo interesantísimo porque explica teológicamente que es en esencia también la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y San Luis enseña esta devoción que yo enseño y que consiste, en otras palabras, en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. Ajá. Renunciar a Satanás. Sí, exactamente. Acoger al Señor. Correcto. De sus obras. Así es. Por ejemplo, cuando tú buscas imitar la vida de un santo, lo cual es bueno, y digo que se haga, pero cuando tú buscas imitar a María, María de todos los santos es la criatura más perfecta y 100% Jesucristo en ella. Por ejemplo, San Pablo en las Escrituras dice estas palabras, tú las debes conocer y cualquier persona que conozca el Evangelio y las Escrituras se va a recordar cuando yo las diga. Dice, mas ya no vivo yo, mas vive Jesucristo en mí. Muero para el mundo y vivo para Jesucristo. Entonces tenemos en un principio, en perspectiva, la imagen de San Pablo. Coloco la de la Virgen María al lado de San Pablo y tomo las mismas palabras de San Pablo y las llevo entonces a la vida y obra de la Virgen María. Y me pregunto, ¿en quién se aplican más esas palabras? ¿En San Pablo o en la Virgen? En la Virgen. Entonces, ya no vivo pero yo, San Pablo Cristo me lleva a Cristo, ciertamente me lleva a Cristo. Pero ¿quién me lleva más perfecto a Cristo? ¿San Pablo o María? Claro. Okay. Mira, qué bien lo has dicho, qué maravillosa comparación. Sin desmerecer la obra de San Pablo, claro. Por supuesto. ¿Qué es la gracia? La gracia es Dios. Así es. María es la llena de gracia. Salve caritomene. Entonces es la llena de Dios. Así es. Puede haber en este mundo alguna criatura que haya sido tan llena, por no decir más, tan llena de Dios como ella. Dios no solo la llena, sino que la inhabita. Así es. La llena de Dios. Es lo que se conoce como la inhabitación del Espíritu Santo. La cubre con su sombra. Así es. Se encarna la palabra eterna de Dios en su seno virginal y nace con los huesos de María, con la sangre de María, con la mirada, con la sonrisa de María. Y con las células su madre. Suave. Y las células madre de María. Bueno, entonces, ahí está. Dije esto porque Pablo Vivas dijo hace rato que ¿quién nos puede acercar más a Jesús que quien es como Él? Hacemos una pausa, queridos amigos, esto apenas empieza, hay mucho que conocer todavía. Le preguntaré a Pablo Vivas más adelante en qué consiste la verdadera devoción, porque hay unas cosas que hacer. Y en qué consiste también la consagración de uno mismo hacia la Virgen María y hacia su divino Hijo a través de ella. Hacemos una pausa, volvemos con más de la verdadera devoción a la Virgen María y con más de San Luis María Griñón de Montfort. Continuamos, queridos amigos, en el Pulso de la Fe, como siempre con el grande gusto de servirles a través de la televisión. Hoy con este hermosísimo tema de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y en relación con este tema les presento enseguida una breve hagiografía del autor del Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Él es San Luis María Griñón de Montfort.
San Luis María nació en Montfort, Francia, el 31 de enero de 1673 y murió en Saint-Laurent-sur-Sévère el 28 de abril de 1716. A los 12 años ingresó al colegio jesuita en Reims. A la edad de 19 viajó a París a pie para estudiar teología en el seminario de Saint-Sulpice. En el trayecto repartió todo su dinero a los pobres, cambió con ellos sus ropas y se hizo el propósito de subsistir por la caridad de los demás. Desde que a los 27 años recibió la ordenación sacerdotal, la Catedral de Nuestra Señora de París fue su iglesia preferida durante el tiempo en el que sirvió como capellán de un hospital. En 1705, a los 32 años de edad, encontró su apostolado en la predicación y desde entonces se entregó a predicar durante 17 años pueblos, villas y ciudades. Peregrinó a Roma a pie y viviendo de limosnas se encontró con el Papa Clemente XI, quien le confirió la tarea de predicar en todo lugar y le llamó misionero apostólico. Su vida se vio caracterizada por las virtudes de la oración constante, el amor por los pobres, la pobreza evangélica y la paciencia en las humillaciones y persecuciones. Un año antes de morir, el padre Montfort, como solían llamarle, fundó 2 congregaciones, las Hermanas de la Sabiduría, dedicadas al servicio de hospitales y a la formación de niñas pobres, y la Compañía de María, integrada por misioneros. Murió de una repentina enfermedad a la edad de 43 años el 28 de abril de 1716. Fue beatificado por León XIII en 1888 y canonizado por Pío XII en 1947. De entre sus escritos, El amor de la sabiduría eterna, El secreto de María, El secreto admirable del Santo Rosario y Carta a los amigos de la Cruz, el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen ha llegado a ser uno de los libros más famosos que acerca de la devoción a la Virgen María, una obra que se ha propagado por todo el mundo con enorme provecho para sus lectores. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en el Pulso de la Fe. Hoy tengo el gusto de estar platicando con Pablo Vivas. Él es predicador católico venezolano, forma parte de la familia montfortiana. Ya hemos escuchado esta geografía que Marisa nos ha presentado de San Luis María Grignion de Montfort, el autor de este tratado, aunque según nos has dicho, Pablo, el autor es el Espíritu Santo. Sí. Oye, existe el manuscrito original que tiene 305 años. Si la cámara puede ponchar, a ver, fíjate aquí. ¿Y ahí qué hay sucede una copia del facsímil de un texto, un fragmento. Con este escrito? O sea, se ha analizado y es perfecto. Perfecto. Quiero decir, en su caligrafía. Sí, perfecto. Incluso las impresoras más modernas de este tiempo ha sido estudiado y no se puede escribir con tal perfección, ni siquiera con la impresora más moderna. Ajá. Sí. Fotocopia del número 14 del manuscrito. O sea, nadie pudiera escribir hoy así. Nadie. O sea, es una caligrafía. Sí, porque no, o sea, fue escrito usando la mano de un hombre, correcto, pero por movimiento del Espíritu Santo. ¿Cómo opera esta gracia? Tú hace rato nos decías, no es sabiduría infusa, no es una locución, o sea, ni Luis María no ni escribió lo que escuchaba. Ni están en juego, ni en curso las potencias cognitivas para poderlo escribir, como cualquiera de nosotros humanamente podemos escribir algo. Es sobrenatural, totalmente sobrenatural. Nos ha pasado, Roberto, que en algún momento hemos estado acompañando a algún sacerdote exorcista, ayudándolo en algún exorcismo, y hemos colocado el tratado encima del poseso. Normalmente tú sabes, y los que conocen sobre el tema de la liberación y de los exorcismos, cuando se asperja agua bendita, o sale exorcizada, o se impregna aceite en un poseso, ¿qué sucede normalmente? Pues se manifiesta el demonio, grita, gruñe, escupe, blasfemia. Gritos gruturales. Ajá. Y voces gruturales y todo esto. Bueno, cuando hemos colocado el tratado encima del demonio o del poseso, sí, el demonio ha gritado, quítalo, quítalo, me quema, me quema, me quema. No es que le queme la pasta ni las hojas. ¿Qué es lo que lo quema? El contenido. El contenido. De hecho, el demonio lo escondió por 150 años. Sí, eso te iba a decir. San Luis María nunca había publicado el manuscrito, no, ¿sí? No.
Lo vio ya en el cielo. Ajá. O sea, lo escribió hace 305 años. 1712. ¿Y se publicó hace cuánto? Bueno, 150 años después, O sea, al cabo de un año, después de descubrirse, se hace la primera edición. entonces, esto lleva publicado 155 Exactamente. años. Te voy a dar una anécdota bien interesantísima sobre A ver, Franz Dove. ¿Sabes quién es Franz Dove? dime. Fundador de la Legión de María. Ah. Correcto. Un pastor protestante francés empieza a leer la primera versión que se hace, pues, al francés y se convierte al catolicismo. Fruto de su conversión, ese es uno de los primeros frutos de la obra de este tratado de San Luis de Montfort. Muy bien. Fruto de esa conversión de este pastor francés, él hablaba perfecto inglés. Entonces él decide hacer la primera edición en inglés del tratado. Esa primera edición llega un día a manos de un joven que se llamaba Franz Dove. Y Franz Dove empieza a leer el tratado. Al principio, cuando lo lee, dice, muy mariano, demasiado mariano, habla mucho de María, no sé, no me parece. Bueno, lo hace a un lado, pero el Espíritu Santo lo inquieta y lo lleva de nuevo a leerlo. Por eso vamos a ver que hay unas palabras de San Pablo, dice que leí y releí muchas veces con gran provecho espiritual este libro. Porque eso fue lo que tuvo que hacer Franz Dove. Y Franz Dove lee y lee y lee, y en la medida que iba leyendo, iba disminuyendo la aversión, los escrúpulos, porque pensaba que se le estaba quitando la gloria a Jesús. Entonces, que esa es una de las falsas devociones a la Virgen, por cierto. Pensaba que estaba incurriendo en una mariolatría. Correcto. Y siempre enseño en mis charlas que María no es idolatría. Idolatría es decir que María es idolatría. Es al contrario. Sí, sí, por supuesto. Entonces, Mira, Franz Dove, después que hace esta revolución estudiosa sobre el tratado, busca un equipo. Se dedican todos a estudiarlo. Y después que las conclusiones finales del equipo, dice Franz Dove, que es la obra más prodigiosa y extraordinaria que se haya podido escriturar o escribir sobre la Santísima Virgen María, y él queda tocado, traspasado por esto, y dice, tengo que hacer una obra a la Madre, tengo que hacer una obra a la Virgen María, porque esto no se puede quedar así. Y ahí es cuando entonces recibe la inspiración de crear la Legión de María. Y fundar la Legión de María. Bueno, junto con el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María, junto con el tratado hay devociones. El propio tratado presenta varias devociones. Vamos a conocer enseguida las 4 fundamentales devociones a la Virgen María a partir de este tratado. La verdadera devoción a María, explica San Luis María Griñón de Montfort, consta de 4 devociones. La primera consiste en cumplir con los deberes del cristiano, evitar el pecado mortal, obrar más por amor que por temor, rezar a la Santísima Virgen y honrarla como Madre de Dios. La segunda, que tiene para la Virgen mayores sentimientos de estima, amor, veneración y confianza, induce a entrar en las cofradías del Santo Rosario y del Escapulario, a rezar el Santo Rosario, a honrar las imágenes y altares de María, a publicar sus alabanzas y a formar parte de sus congregaciones. La tercera devoción, de muy pocas personas conocida y practicada, es la devoción perfecta a María, que consiste en darse todo entero como esclavo a María y a Jesús, y a hacer todas las cosas con María, en María, por María y para María. La cuarta devoción consiste en escoger un día señalado para entregarse, consagrarse y sacrificarse voluntariamente, por amor y sin reserva alguna. Con esta devoción se inmola el alma a Jesús por María, y todo se deja a disposición de la Virgen Santísima, que a voluntad suya lo aplicará para la mayor gloria de Dios, que sólo ella perfectamente conoce. Bueno, de estas 4 principales devociones, Pablo, me parece que la primera más o menos la hacemos, o sea, es
rezar a la Virgen, honrarla como madre. La segunda, pues, yo soy carmelita, por ejemplo, ¿no? Rezamos el rosario, etc. La tercera, ser esclavo de María. ¿En qué consiste? Y esclavo de Cristo. Sí, San Luis dice que hay 3 tipos de esclavitud. Esclavitud por naturaleza, esclavitud forzada y esclavitud voluntaria. Entonces eso lo desarrolla el tratado. Entonces, esclavitud por naturaleza es, por ejemplo, que tanto tú como yo y cualquier criatura está sujeto a las leyes físicas de Dios de la creación. Por ejemplo, si vamos al edificio más alto de México, nadie va a decir, a mí las leyes de la física no me gobiernan. Se tira por el edificio y ya sabemos qué va a pasar. Es decir, esas son la esclavitud natural a la que todos estamos sometidos a Dios porque ha creado la naturaleza con leyes. Esto para darle un ejemplo. La forzada es la de los demonios, que se ven forzadamente a hacerse esclavos de Dios. Quieran o no, tienen que obedecer a Dios por fuerza. Y la voluntaria es el fiat voluntas tua, es decir, el fiat de María. Hágase en mí según tu palabra. Es esa voluntaria que llevamos, acto de liberalidad, donde voluntariamente decidimos entregarnos a Dios. Y aquí opera entonces la diferencia entre mercenario o asalariado y esclavo. Porque se puede tener con Dios una relación de mercenario o una relación de esclavo, en el entendido de una entrega voluntaria. Okay. Entonces, mercenario es que yo estoy haciendo algo y a cambio recibo algo. Ese es el mercenario, el asalariado. De hecho, Jesús tiene unas palabras para hablar del asalariado, ¿verdad? Que está en el Evangelio de Juan. Muy bien. El pastor falso es el asalariado y el verdadero es el que da su vida por las ovejas. O sea, Muy bien. el esclavo sabe, está consciente que su vida pierde, no le pertenece. Correcto, pierde todo derecho, pero porque renuncia a él voluntariamente. Su vida es de su amo. Correcto. Y él hará lo que el amo le diga. Esas palabras. Y no tiene un horario y no tiene una retribución. Entonces, exactamente, así lo dice San Luis, así mismo. Ser esclavo de Cristo, ser esclavo de María, es reconocer, mi vida no es mía, mi vida es tuya, yo no espero retribución alguna. Así es. Haz de mí lo que quieras. Sí. Exacto, por eso una de las falsas devociones, son 7 falsas devociones que explica San Luis. Ajá. Y una de las falsas devociones son los devotos interesados. Ah. Exactamente lo que tú estás diciendo, que yo sirvo pero no por interés. Ajá. A veces yo digo, no tengo, a ver, mi relación, voy a usar este ejemplo un poco gracioso, un gráfico, pero porque ayuda. Venga, venga. No tengo una relación de cajero automático con la Virgen María. Es decir, espicho un rosario y sale dinero. No, no. Esa no debe ser mi relación con la Virgen María. Es decir, es el honor, la grandeza de servirle a la reina. Ya, eso es. Oye, Pablo, en este tratado también se habla del fin de los tiempos, ¿sí? ¿O no? ¿Llega hasta allá? Sí, sí. ¿Habla del retorno de Cristo en la Sí, parucía? Así es. ¿Y qué dice? Correcto. Hablamos entre telones sobre los 7 efectos que se supone deben producirse en una vida que se ha consagrado a la Virgen María. Porque ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día también? Me voy a tomar pues a decir esto. Hay como a veces dentro de la iglesia una fiebre de consagracionitis a la Virgen María. Ah. Como que la consagración es la última moda o el último grito de moda del Espíritu Santo. No, eso no es la consagración. Entonces la consagración supone que si usted se ha consagrado a ella, me explico, ha hecho las 30 meditaciones, las 30 oraciones o el modelo de método que usted escoja o las 33 meditaciones, las 33 oraciones y la consagración final, se supone que usted debe producir o se le deben originar en su vida estos 7 efectos. Y si estos 7 efectos no están produciéndose o no son operativos en su vida, su consagración es falsa. Bueno, pero yo te preguntaba particularmente sobre lo que dice el tratado acerca del retorno de Cristo. Correcto. Y el fin de los tiempos. Esto como una introducción. Ahora voy al quinto efecto. Ahora voy al quinto efecto. Entonces el quinto efecto habla de, voy a permitir para no apoyarme en mi memoria, ¿okay? Sino directamente en lo que dice acá. 217. Dice el Espíritu Santo. ¿Cuándo llegará ese tiempo dichoso, dice un santo varón, en nuestros días,
ferviente enamorado de María, cuando llegará ese tiempo dichoso en que la excelsa María sea establecida como señora y soberana en los corazones. Esto apunta al triunfo inmaculado de María en Fátima, que el triunfo más que exterior es interior. ¿Cómo será el triunfo? Sí, el triunfo del Inmaculado Corazón de Ajá. María, por todo lo que nos enseña San Luis, entendemos que más que un ruido exterior, es un silencio interior en los corazones. Si bien va a dar también un reflejo exterior, por supuesto. Avanzo. Para someterlos plenamente al imperio de su excelso y único Jesús. ¿Cuándo respirarán las almas a María como los cuerpos respiran el aire? En ese grado de unidad debe estar María formada en mí. Que mi inhalación y exhalación se inhale a María y exhale a María. En ese grado de unidad. Si eso sucede en mí, o en una comunidad, o en una diócesis, o una familia, o en una nación, van a experimentar el segundo gran Pentecostés, que es el preludio de la segunda venida del Señor. Y esto lo dice aquí. Cosas maravillosas sucederán entonces en la tierra, donde el Espíritu Santo, al encontrar a su querida esposa como reproducida en las almas, es decir, el Espíritu Santo no va a ver a esa persona, va a ver a esa María. Y como veas a María y no ve a esa persona, porque esa persona está toda transformada en María, viene de nuevo a encarnar a Cristo y a formar a Jesucristo en esa persona. He ahí la segunda venida. Ajá, qué cosa. Pero entonces, no refiere que la segunda venida de Cristo será visible por todos, como él mismo lo dice en el Evangelio, y verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo rodeado de sus ángeles. Es la venida intermedia, por eso hablamos de la venida intermedia. Ah, luego viene esta. Exactamente. Ajá. Sí, sí, Vamos a hacer preludio. una pausa, Pablo. Sí, sí, sí. Es breve. Sí, Regresamos con así se lo digo, los maravillosos efectos, así tal cual, Así lo los defino. maravillosos efectos que produce la verdadera devoción a la Virgen María. Una pausa, volvemos con esto y con más. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Hoy en el Pulso de la Fe estamos hablando sobre la verdadera devoción a la Virgen María y estamos recibiendo muchos mensajes a través de Twitter, las redes sociales. Y le recuerdo que tenemos para usted dos cuentas en Twitter. Una es la del programa, el Pulso de la Fe, y el otro es la de un servidor. ¿Y tú, Pablo, tú usas Twitter? Sí, sí, A ver, uso ¿cuál Twitter, Pablo J. Vivas D. O también en el Facebook me consiguen como Pablo Vivas.predicador católico. Y en Twitter, Pablo J. Vivas D. Vivas D. Correcto. Ya te tengo, querido amigo. Muy bien. Oye, continuemos hablando de esta verdadera devoción a la Virgen María. Mira, ¿en qué consiste la consagración? Que ya decías tú, parece que hay una consagracionitis ahora. Sí. Pero si este es el verdadero tratado, entonces considero que esta sería la verdadera consagración. Es totalmente correcto. ¿Y es consagración a Cristo o es consagración a María? Es correcto, sí. ¿A quién? Te consagras a María para pertenecer más perfectamente a Jesucristo. ¿Y en qué consiste esa consagración? Esa consagración principalmente, voy a hablar del edificio de la consagración. Ajá. Y voy a usar como un grafismo. Venga. Que es más fácil para que la gente lo entienda. La mejor explicación es la más sencilla. Así es. Nuestro Señor hablaba en parábolas. Así es. Fíjate un sembrador y sembró. Sí. Aunque quedamos pendientes con el tema del efecto, pero bueno. Venga, ahorita más adelante. Lo del quinto efecto, pero vamos a avanzar en esto que me estás preguntando. El rey David, la Virgen de Medjugorje,
ha dicho que hay 5 piedras que David sustrajo del arroyo. Y con esas 5 piedras se derrumbó a Goliat. Esas 5 piedras que dice la vía los videntes de Medjugorje son la Eucaristía, la palabra, los sacramentos, la penitencia, sacrificio y el rosario. Son las 5 piedras. Pero entonces son 5 piedras de fundación. Pero para fundar y levantar, ¿qué? 5 columnas. Esas 5 columnas son las 5 características de la verdadera consagración a la Virgen María, que es lo que desarrolla el numeral 106 del tratado. Pero es que hay más. Después, en el 121 del tratado, habla de 4 entregas que supone debe ser la consagración. Quiere decir que esas 5 columnas que están sobre esas 5 piedras llevan 4 pisos. Estamos armando el edificio. Muy bien. El santuario, la ciudad mística de Dios, como se le conoce a la Madre. Pero también necesitamos puertas y ventanas. Entonces tenemos 8 características de la verdadera práctica interior, o 8 prácticas interiores a la Virgen María y 12 prácticas exteriores. Ahí tenemos 8 puertas y 12 ventanas. Ese es el edificio de la consagración. Mira, Santa Teresa de Jesús hace algo similar con las moradas. Las 7 moradas. Y llega por fin al castillo interior, ¿no? Sí. Veamos entonces los efectos maravillosos. Pero dime, ¿en qué consiste esencialmente consagrarse a María? Ok, son 4 áreas. Voy a nombrar así rápidamente por encima, porque sabemos que el tiempo en televisión no nos lo permite, pero... Pero tú relax. Sí, dice aquí en el 106 que las 5 columnas que van sobre estas 5 piedras es que la verdadera consagración a María es interior, tierna, santa, constante y desinteresada. Desarrollaré rápidamente la primera, porque no da tiempo para las otras. Tendrás que volver a México, amigo. Con todo gusto. Y los que me quieran invitar, pues me pueden escribir Yo a mi ti correo. siempre. Muy bien. Bueno, y si alguien más quiere invitarte, Sí, ahí está. ya daremos mi correo para que lo puedan hacer. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es interior. Es decir, procede del espíritu y del corazón. No es tanto exterior. Fíjate que dice que primeramente es interior. No es tanto exterior, es aquí primeramente. Uso este ejemplo. Perfecto y maravilloso que la tilma la tengamos exteriormente en un lugar, pero más maravilloso sería que la tengamos en el corazón. Claro, lo hemos dicho tantas veces. La Sí. Virgen María pidió que le edificáramos una casita ahí. Ahí está la basílica. Correcto. Ahora edifiquemos de una casita aquí. Es muy bien, así Ajá. así es, Roberto. O sea, esto es parte de la consagración. Exacto, así de sencillo. Muy bien. Hacerle un edificio para que viva aquí. Sí, ya eres monfortiano. Oye, ya. bueno, cuántas gracias. Bendito Dios, alabado sea Dice- el Señor. Entonces dice, ¿cómo es esto de la interioridad con María? ¿Qué es tener interioridad con María? ¿Cómo forjar la interioridad con María? Aquí lo dice. Dice, de la estima que tienes de ella, de la alta idea que te has formado de sus grandezas y del amor que le tienes. Si a mí me hablan muy poquito de María, y si a mí me hablan o me la rebajan en grandeza, pues no tendré ni una estima de ella, ni una gran idea de ella. De hecho, ese es un trabajo del principado, ese es un trabajo que hace el principado del demonio mudo, enmudecer y silenciar a María en la iglesia. Que Jesús lo reprende en la Biblia, por cierto, reprende al demonio mudo. Muy bien. Entonces ese demonio mudo sigue, ha mutado de esta forma. Ahora bien, si a mí me hablan grandemente de María, yo en mi interior voy a forjar una gran idea, estima de ella. Ahí ya empiezo a producir o a forjar la interioridad con María. Claro. Y si me hablan poco, o se cae en estos escrúpulos de que solo Jesús y nada de María. Cuidado, vamos a ofender a Jesús, se va a molestar Jesús porque estamos idolatrando a su madre. No. Okay, esos son escrúpulos, pero los hay. Muy bien. Te doy un ejemplo bíblico. Cuando el Padre alabó 2 veces a la Madre, porque es Gabriel usando la palabra del Padre y llevando la palabra del Padre. No es la palabra de Gabriel, él es el portador, mensajero de la palabra del Padre. Todos lo sabemos. Le dice la Madre 2 alabanzas. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y después es el Espíritu Santo, porque no es la palabra de Santa Isabel, es el Espíritu Santo. Le dice 2 alabanzas más a la Madre.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. El Padre la alaba 2 veces. El Espíritu Santo la alaba 2 veces. Y después que María recibe esas 4 alabanzas, en el Magnificat 1:49 de Lucas y siguientes, no dice que María se da la gloria a sí misma. ¿Qué hace María cada vez que el Padre la alaba 2 veces y el Espíritu Santo la alaba 2 veces? Mi alma alaba la grandeza del Señor. No dice mi alma se alaba a sí mismo. Tampoco Claro. dice, la otra línea dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pablo, cada vez que alguien habla de la Virgen María o de la devoción o el amor, y ya alguien salta por ahí diciendo los católicos adoran a la Virgen, eso es una protesta demoníaca. Mejor cálmate, no te hago caso, yo sé lo que hago, yo sé Así lo que soy, es, adoro a así Dios es. en la Eucaristía, en el sacramento del altar, en el sagrario, esto es adoración Así es. al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a María la amo, la venero, le soy su hijo y le soy Amén. devoto. Y aquí hay- mira, y visto su santo escapulario. Gloria a Dios. Bueno, claro. Además de Amén. monfortiano, ya es carmelita. Amén. No, vamos, lo soy. Vamos a Lo soy, comenzar lo soy. a conocer, ya Pablo nos había dicho algo, de los maravillosos efectos que produce la verdadera devoción a la Virgen María. Infinidad de efectos produce en el alma la práctica fiel de la verdadera devoción a la Virgen María, de los que el principal es hacer que de tal modo viva María en un alma de la tierra que no sea ya más el alma quien vive, sino María en ella, pues cuando por una gracia inefable pero verdadera, la bienaventurada Virgen María es reina del alma, ¿qué maravillas no hace en ella? Como es ella la obradora de las grandes maravillas, sobre todo dentro de los corazones, trabaja allá, a escondidas del alma misma, que si se diera cuenta de esas obras, echaría a perder su hermosura. Como ella es donde quiera la Virgen fecunda, en todas las almas en que vive hace brotar la pureza de corazón y de cuerpo, la pureza de intenciones y designios y la fecundidad de buenas obras. María, la más fecunda de todas las criaturas, la que llegó hasta el punto de producir un Dios, no permanece ociosa en un alma fiel. Ella, sin cesar, hará vivir el alma en Jesucristo y hará vivir a Jesucristo en el alma. Si como lo fue al nacer en el mundo, es Jesucristo fruto de María en cada una de las almas, sin duda que en aquellas donde ella habita es singularmente Jesucristo fruto y obra maestra suya. Para las almas, María viene a serlo todo junto a Jesucristo. Ella esclarece su espíritu con su fe pura. Ella profundiza su corazón con su humildad. Ella con su caridad le acrecienta y le abraza. Ella le purifica con su pureza. Ella le ennoblece y ensancha con su maternidad. Hacia el fin de los tiempos, y tal vez más pronto de lo que se piensa, suscitará Dios grandes hombres llenos del Espíritu Santo y del Espíritu de María, por quienes esta bienaventurada Virgen soberana hará grandes maravillas en la tierra para destruir en ella el pecado y establecer el reinado de Jesucristo su Hijo sobre el corrompido mundo. Y por medio de esta devoción a la Santísima Virgen, estos santos personajes saldrán con todo. Quien es fiel en la práctica de esta verdadera devoción a la Santísima Virgen, quedará sorprendido y con el alma llena de júbilo. ¿Qué tal? ¿Así o más claro? ¿Así o más sencillo? ¿Así o más hermoso? Quien es fiel en la práctica de esta verdadera devoción a la Santísima Virgen quedará sorprendido y con el alma llena de júbilo. ¿Y quién no quiere ser jubiloso? ¿Quién no quiere dormir tranquilo? ¿Quién no quiere tener paz en su corazón? Qué maravillosos efectos. Y tú querías hablarnos más del quinto. ¿Cuántos Sí. son? ¿7? 7. Y ya concluyendo el quinto, que lo habíamos dejado en el aire, ¿verdad? ¿Cuándo respirarán las almas a María como los cuerpos respiran el aire? Cosas maravillosas sucederán entonces en la tierra, donde el Espíritu Santo, al encontrar a su querida madre, o su querida esposa, perdón, como reproducida en las almas, vendrá a ellas con la abundancia de sus dones y las llenará de gracia. Ese es el segundo gran Pentecostés. Cuando llegará, hermano mío, ese tiempo dichoso, ese siglo de María, esa era de María?
hemos comenzado ya, ciertamente, ese tiempo de María. Comenzó con Guadalupe, esa era de María, y se ha intensificado más en los últimos 150 años. ¿Cuándo llegará, hermano mío, ese tiempo dichoso, ese siglo de María, en el que muchas almas escogidas y obtenidas del Altísimo por María, apóstoles del fin de los tiempos, perdiéndose ellas mismas en el abismo de su interior, se transformen en copias vivientes de la Santísima Virgen para amar y glorificar a Jesucristo? Ese tiempo solo llegará cuando se conozca y viva la devoción que yo enseño. Si no, no llega. Solo cuando se predique, se enseñe y se viva el tratado. Pues mi querido Pablo, hoy lo hemos hecho aquí nosotros durante una hora. Sí. Ya hemos colaborado. Somos agentes colaboradores en esta profesión. Que el Señor regrese a poner orden en la casa. Así es. A tu país le hace mucha falta. Oye, qué valor del presidente de la Conferencia del Episcopado Venezolano, ¿eh? Sí, que acaba de señor. decir apenas esta semana, dijo que el gobierno de Nicolás Maduro está vinculado con grupos terroristas islámicos y con ETA. Lo dijo. ¿Sí está terrible la situación en Venezuela? Yo recuerdo que los grandes profetas en la Biblia, cuando ejercían lo que se llamaba el profetismo monárquico, es decir, el profetismo en las cortes. Y cuando los grandes profetas llegaban a las cortes, no era para alabar a los reyes, era para decirles en su cara las injusticias que cometían. Pues eso acaba de hacer en estos días el presidente de la Conferencia del Episcopado Venezolano. ¿Algo más, querido Pablo? ¿Un cierre, una conclusión? ¿Algo que el Espíritu de Dios te inspire, como lo hizo con San Luis María Griñón de Montfort? Nosotros hoy le hemos entregado a usted, querido público, un mensajote, que es este. Este es un mensajote. Esto es como para ser feliz. ¿Tú qué concluyes, querido amigo? Pudiéramos hablar del Santo Rosario, que dice San Luis María Griñón de Montfort en el numeral 253, que es el martillo que aplasta a Satanás y lo pone en fuga. Ah, ahí sé dónde se dice. Ahí sí, lo dijo, lo escribió el Espíritu Santo. Sí. Y interesantísimamente, te voy a decir algo. También dice que el Santo Rosario es el nuevo cántico, es el cántico del Nuevo Testamento. Y Pablo y Silas cantaban a medianoche y hubo un terremoto y se rompieron los grilletes y barrotes de la cárcel, ¿correcto? Hechos capítulo 16. San Luis dice que el Santo Rosario es el cántico del Nuevo Testamento. Y Pablo y Silas cantaban himnos. ¿Qué hacían Pablo y Silas? Rezaban el Santo Rosario. ¿Qué tal? Bueno, qué gran conclusión. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Roberto. Gracias por haber venido a México. Gracias por haber venido aquí a El Pulso de la Fe. Gracias por compartir con nosotros esta devoción. Pues lo demás ya queda en usted, ¿no? Si quiere acercarse y conocer más. Lo demás ya queda en nosotros, ¿no? Si queremos llegar a Jesús a través de María, pues seguir así como indiferentes. Quiero Gracias hacerte de nuevo, querido amigo. entrega pública, porque este lo traje para ti. No, de veras. Este es para ti. Tuyo. Dios sigue hablándonos a través de las personas, a través de los momentos, a través de los amigos. Gracias, Pablo. Wow. Feliz semana. A nombre de mis compañeros, la producción del Pulso de la Fe y el staff de ADN 40, Dios les sostenga aquí. Feliz semana. Dios le guarde. Amén. Gracias. Amén.